En el verano del 371 a.C., el mundo griego se tambaleaba al borde de un choque decisivo. La recién establecida democracia de Tebas, tras haber elegido a 4 beotarcas, los generales tradicionales de la Liga Beocia, anunció con audacia su intención de revivir la liga que Esparta había desmantelado. Este desafío se produjo poco después del contundente golpe a la invencibilidad espartana asestado por el general tebano Pelópidas en la batalla de Tegira en el 375 a.C. Aunque la victoria fue modesta, marcó un cambio significativo en la dinámica de poder regional. Bajo el liderazgo de los visionarios tebanos, la Liga Beocia se fortaleció, inclinando lentamente la balanza a favor de Tebas. Las expediciones militares espartanas lucharon por contener esta marea creciente. Mientras tanto, el creciente poder de Tebas alarmó a Atenas, que había apoyado a Tebas contra Esparta desde la guerra de Corinto 15 años antes. Sin embargo, las acciones tebanas, incluida la destrucción de la ciudad proespartana de Tespias y la captura de Platea en 373 a.C., tensaron su alianza con Atenas, un fiel aliado de Platea. A principios del 371 a.C., se convocó una conferencia de paz en Esparta para sofocar el prolongado conflicto. Asistieron delegados de Atenas, Esparta, Tebas y otros estados griegos, como Macedonia y Persia. Aunque se acordó un tratado, este se desmoronó rápidamente. El delegado tebano Epaminondas insistió en firmar en nombre de toda la Liga Beocia, exigencia que el rey espartano Agesilao rechazó. Esto provocó la exclusión de Tebas del tratado, lo que preparó el terreno para la guerra. Epaminondas regresó a Beocia para organizar las defensas, consciente del avance del rey espartano Cleombroto. Los espartanos, buscando reafirmar su dominio en la Grecia central, tomaron una ruta inesperada a través de las colinas, capturando la fortaleza de Creusis y apoderándose de los buques de guerra tebanos. Luego marcharon tierra adentro hacia Leuctra, a solo 16 kilómetros de Tebas. Allí, los tebanos se enfrentaron a una decisión crucial: enfrentarse a los espartanos en la llanura o retirarse tras las murallas de la ciudad. La decisión estaba llena de peligros. Los tebanos solo podían reunir unos 6.000 hoplitas y 1.000 jinetes. En contraste, Cleombroto comandaba 10.000 hoplitas reforzados por una formidable caballería. La temible reputación de los espartanos, nunca habían perdido una batalla hoplita importante, pesaba mucho. En medio de la alta tensión, los beotarcas deliberaban sobre sus opciones. Inicialmente inclinados a defender la ciudad, finalmente fueron persuadidos por Epaminondas y Pelópidas, vencedores en Tegira. Decidieron correr el riesgo, marchar a Leuctra y enfrentarse directamente a la amenaza espartana. El 6 de julio del 371 a.C., bajo el abrasador sol griego, el ejército tebano llegó a la llanura cercana a Leuctra, listo para enfrentarse a los formidables espartanos. El rey Cleombroto de Esparta desplegó sus fuerzas en su formación habitual, una línea sólida con la élite espartana anclando el poderoso ala derecha, apoyada por aliados regulares. Inusualmente, la inexperta caballería espartana tomó la precaria posición del frente, quizás un signo de exceso de confianza en la destreza de su afamada infantería. Epaminondas, el brillante estratega al mando de las fuerzas tebanas, evaluó el enorme desafío que se avecinaba. Si bien la opinión general dictaba imitar la alineación espartana, Epaminondas optó por una innovación audaz. Colocó al grupo sagrado, venerado por su habilidad y valor bajo el mando de Pelópidas, en el flanco izquierdo, frente a los mejores espartanos. Esta apuesta estratégica se complementó con una formación inusualmente profunda en el flanco izquierdo tebano, con el objetivo de abrumar a la élite espartana y desbaratar su formación. Sin embargo, esto dejó al resto de la línea tebana, compuesta por aliados beocios, peligrosamente débil y vulnerable. Cuando la bruma de la mañana se disipó, el enfrentamiento comenzó con una escaramuza de caballería, donde los jinetes tebanos, superiores en experiencia y número, derrotaron a los jinetes espartanos.
Los espartanos en retirada interrumpieron inadvertidamente la formación de su propia infantería, creando un caos temporal. Mientras tanto, la infantería tebana avanzaba en formación escalonada, con la izquierda avanzando a la fuerza mientras el resto se retenía para retrasar el inevitable choque. Cleón Broto, al percatarse de la dispara alineación de las fuerzas tebanas, dio órdenes urgentes de reorganizarse. Pero antes de que sus órdenes pudieran restablecer el orden, el flanco izquierdo tebano se estrelló contra el flanco derecho espartano con una fuerza atronadora. En medio de la cacofonía de armas entrechocando y los gritos agonizantes de los caídos, los tebanos ganaron la superioridad local. La banda sagrada, bajo el inspirado liderazgo de Pelópidas, asestó un golpe fatal a la derecha espartana, obligándola a desmoronarse y retirarse en desorden. Muchos líderes espartanos cayeron en la refriega, incluido el propio rey Cleón Broto, mortalmente herido en el caos de la batalla. Con la derecha espartana derrumbada, el centro y la derecha tebanos avanzaron, envalentonados por su éxito inicial. Epaminondas y Pelópidas se prepararon para flanquear a las fuerzas espartanas restantes. El curso de la batalla giró decisivamente en contra de los espartanos. El desajuste táctico y la pérdida de comandantes clave obligaron a los restos del ejército espartano a retirarse apresuradamente a su campamento. El coste fue asombroso, más de 1000 guerreros espartanos perecieron, entre ellos 400 espartanos y su rey. En cambio, las pérdidas tebanas fueron relativamente leves, con alrededor de 120 valientes soldados caídos en el fragor de la batalla. La batalla de Leuctra marcó una victoria monumental para Tebas, rompiendo el mito de la invencibilidad espartana y consolidando a Epaminondas como un magistral estratega militar en la antigua Grecia. La batalla de Leuctra fue un momento crucial en la historia griega, marcando un cambio drástico en el poder entre las ciudades-estado. Liderada por Epaminondas y Pelópidas, Tebas no solo consiguió una victoria decisiva, sino que también destruyó el mito de la invencibilidad espartana. Esparta, antaño la potencia militar dominante, sufrió una pérdida significativa de prestigio e influencia, con numerosas bajas, incluida la muerte del rey Cleón Broto, lo que debilitó gravemente su fuerza militar. En contraste, Tebas cobró prominencia, superando tanto a Atenas como a Esparta en poder, y su dominio transformó el panorama político de Grecia. Las repercusiones de la batalla fueron más allá del ascenso de Tebas. Debilitó la unidad griega, dejando un vacío de poder que Filipo II de Macedonia aprovechó. Inspirado por las innovaciones de Epaminondas, Filipo dominaría Grecia y allanaría el camino para la hegemonía macedonia. Leuctra constituye así un punto de inflexión en la historia griega, marcando la trayectoria de Grecia y preparando el escenario para el ascenso de Macedonia y la era helenística.
En el verano del 370 a.C., tras la impresionante victoria de Tebas en Leuctra, que puso fin a la hegemonía espartana, el general tebano Epaminondas se propuso consolidar el nuevo dominio de su ciudad-estado. Lideró una campaña en el Peloponeso, estableciendo la Liga Arcadia y fundando la ciudad de Megalópolis como contrapeso a Esparta. Tebas también infligió graves daños a Esparta al liberar Mesenia, una región que durante mucho tiempo había apoyado el poder militar espartano. Mientras Epaminondas se centraba en el sur, su aliado Pelópidas trabajaba para extender la influencia tebana en el norte. A pesar de algunos reveses, como la notable derrota de Pelópidas y su muerte mientras reprimía una revuelta en Tesalia, sus esfuerzos incluyeron la captura de rehenes, entre ellos el joven Filipo de Macedonia, quien llegó a admirar el gobierno tebano. Con el paso de los años, Tebas luchó por mantener su dominio en medio de una creciente oposición. La ciudad-estado Mantinea, antaño miembro de la Liga Arcadia, se rebeló y comenzó a buscar el apoyo de Acaya, Elide, Esparta e incluso Atenas. La revuelta mantinea representó la mayor amenaza para la hegemonía tebana desde su fundación. Reconociendo la gravedad de la situación, Epaminondas movilizó un ejército considerable para frenar la revuelta y reafirmar el control tebano. El inminente enfrentamiento prometía ser una confrontación decisiva en la lucha por la supremacía griega. Los dos ejércitos que se enfrentaron en la batalla de Mantinea reflejaron la dividida estructura de poder de Grecia. Por un lado, se encontraba la coalición liderada por Tebas, comandada por el brillante Epaminondas. La Liga Beocia, con aproximadamente 30.000 soldados, fue reforzada con contingentes de Acaya, Argos, Mesenia y Tesalia. Esta diversa alianza permitió a Epaminondas desplegar un ejército completo, que incluía un núcleo de hoplitas fuertemente armados y una hábil caballería tesalia. Se les oponía una coalición de ciudades-estado con unos 20.000 soldados, incluyendo soldados de Esparta, Mantinea, Elide y Atenas. Aunque más reducido que en años anteriores, el contingente espartano seguía siendo formidable, compuesto por el disciplinado núcleo hoplita que había hecho legendaria a Esparta. Los atenienses, conocidos por la habilidad de sus hoplitas y caballería, sumaron número y experiencia a las fuerzas aliadas. Los aliados se apresuraron a formar sus líneas defensivas, con sus 20.000 soldados apostados entre las colinas. El ejército tebano, de 30.000 hombres, permaneció en silencio a la espera de las órdenes de su comandante. Epaminondas, siempre estratega, comprendió el valor de la distracción. Ordenó a sus tropas marchar hacia el oeste, en dirección a las colinas, indicando una aparente retirada. El objetivo era simple: apaciguar al enemigo para que bajara la guardia. A medida que los tebanos se alejaban, los mantineos y sus aliados se relajaron, algunos incluso depusieron las armas. Era un momento peligroso, pero Epaminondas sabía que era su única oportunidad de quebrantar la determinación del enemigo. Cuando el enemigo bajó la guardia, Epaminondas aprovechó la oportunidad. Con la precisión de un estratega experto, reorganizó sus fuerzas. Su flanco izquierdo, fuertemente reforzado, avanzó con la fuerza y determinación que se habían convertido en su sello distintivo. Esta era la misma táctica que había empleado en Leuctra, y ahora se estaba desatando una vez más. El impacto fue devastador. El ala izquierda del ejército tebano cargó contra el flanco derecho mantineo con la fuerza de un ariete. Los mantineos, ya desprevenidos, cedieron ante la presión. Los escudos se astillaron, las lanzas se hicieron añicos y la línea mantinea comenzó a desmoronarse. Incapaces de soportar la aplastante presión, se vieron obligados a retirarse. La batalla pasó rápidamente de un tenso enfrentamiento a una derrota aplastante.
Mientras tanto, la izquierda aliada, compuesta por espartanos, atenienses y eleos, seguía indecisa. A pesar de su posición ventajosa, quedaron paralizados por el impacto del ataque inicial. Se perdió la oportunidad de avanzar contra el centro beocio, más débil, y el resultado fue un combate unilateral, con el ala derecha Mantinea desmembrada bajo la implacable fuerza del asalto tebano. Al este, la caballería tebana y ateniense se enfrentaron en breves y violentas escaramuzas, pero fue la ofensiva principal de la izquierda la que dictó el resultado de la batalla. Mientras el enemigo se dispersaba en retirada, la victoria parecía inevitable para los tebanos. Pero en el calor de la persecución, el destino asestó un golpe cruel. Liderando a sus hombres en la persecución, Epaminondas fue alcanzado por una lanza. El golpe fue fatal, y el general cayó al suelo, con la vida escapándose mientras el campo de batalla se movía bajo sus pies. Su muerte fue un golpe demoledor para Tebas, tanto en términos de liderazgo como de moral. Epaminondas, el brillante artífice de la supremacía tebana, había fallecido. Su ejército, aunque victorioso, ahora enfrentaba la pérdida de su mayor líder en la cúspide de su triunfo. Su último aliento marcó el comienzo de un futuro doloroso e incierto para Tebas. Con la muerte de Epaminondas, Tebas perdió al único hombre que podía mantener unida a la fracturada coalición y guiar a la ciudad-estado hacia una grandeza continua. La victoria, amarga en sí misma, pareció vana cuando los soldados tebanos se dieron cuenta de la pérdida de su general. Inmediatamente después, la posición de Tebas en Grecia se debilitó. Si bien la muerte de Epaminondas no supuso una transferencia directa del poder a ninguna otra ciudad-estado, abrió la puerta a una nueva era de fragmentación e incertidumbre. Esparta aún se recuperaba de sus pérdidas y no pudo recuperar de inmediato su antiguo poder. Atenas, aunque influyente, carecía de la fuerza para imponer su dominio sobre Grecia. Mantinea, aunque victoriosa, se encontró luchando por mantener la cohesión de su coalición. Al mismo tiempo, las ramificaciones geopolíticas más amplias de la batalla se extendieron más allá de las fronteras de Grecia. Mientras las principales potencias griegas yacían fragmentadas y agotadas, el imperio persa, bajo el rey Artajerjes, observaba con silenciosa satisfacción. La continua desunión entre las ciudades-estado griegas permitió a Persia mantener su influencia sobre la región, manteniendo al mundo griego dividido y debilitado. Pero incluso mientras Grecia flaqueaba, una nueva fuerza surgía silenciosamente en el norte. El joven Filipo de Macedonia, quien había sido rehén en Tebas, había presenciado el ascenso y la caída del poder tebano. Con la muerte de sus hermanos, ascendió al trono de Macedonia, trayendo consigo una nueva visión que, en última instancia, transformaría todo el mundo griego. En los años siguientes, Filipo aprovecharía las lecciones aprendidas del fracaso de las ciudades-estado griegas para forjar un imperio que se extendería por todo el mundo conocido. La batalla de Mantinea pudo haber sido una victoria para Tebas, pero su verdadero impacto fue mucho más profundo. Señaló el fin de una era y el amanecer de otra, mientras el fracturado mundo griego esperaba una nueva potencia que se alzaba en el horizonte.